Hola, me presento. Soy un chico de 26 años. Hace 2 meses tomé una de las decisiones más importantes de mi vida, mudarme a una ciudad principal de mi país. Lo hice por ella. Mi novia, con quien llevo más de 3 años, consiguió trabajo allá, y aunque nuestra relación había sido estable, sabíamos que no podíamos seguir viviendo en ciudades diferentes si queríamos que funcionara a largo plazo. Durante 6 meses estuvimos separados, ella trabajando en la ciudad, yo en mi pueblo como ingeniero. Aunque la distancia no fue fácil, ambos sabíamos que tenía que ser así, ya que cada uno tenía su empleo y sus responsabilidades. Cuando se me terminó el contrato hace 2 meses, supe que había llegado el momento de mudarme con ella. En un principio, todo parecía perfecto. No había muchas complicaciones. La ciudad era grande, llena de oportunidades, y ella se veía feliz en su nuevo trabajo. Yo, por mi parte, trataba de adaptarme a esta nueva vida. Aunque aún no había conseguido un empleo formal, me había sumergido en el mundo de las aplicaciones. No era lo mismo que tener un trabajo estable, pero al menos me daba para vivir, y no me sentía completamente inactivo. Sin embargo, las cosas no tardaron en cambiar. Con el paso de los días, empecé a notar una diferencia en su actitud, algo que no había visto en nuestra relación a distancia. Las promesas que nos habíamos hecho antes de vivir juntos parecían desvanecerse. Al principio pensé que era algo normal. Las parejas pasan por etapas y mudarse juntos siempre conlleva ajustes. Pero lo que empezó como pequeñas diferencias pronto se transformó en una serie de discusiones diarias. Una de las cosas que más me sorprendió fue el cambio en nuestra intimidad. De ser una pareja apasionada, de compartir momentos de cercanía y afecto, pasamos a tener intimidad solo 2 veces por semana. Al principio, traté de ser comprensivo. Sabía que las rutinas cambian y que el estrés de los trabajos puede afectar la libido. Pero con el tiempo, empecé a sentir que la situación se volvía cada vez más frustrante. Sentía que la conexión que alguna vez tuvimos se iba desvaneciendo poco a poco. Lo peor de todo era que, a pesar de mis esfuerzos por mantener la calma, las discusiones por cosas aparentemente pequeñas no dejaban de surgir. Cada vez que trataba de hablar sobre cómo me sentía, ella reaccionaba con indiferencia o incluso con enojo. No entendía por qué, pero sentía que ella ya no era la misma de antes. Las promesas que hacíamos de tener una vida juntos, de apoyarnos mutuamente, parecían quedar en el pasado. Me estaba costando mucho adaptarme a esta nueva versión de ella, una que parecía más distante y exigente. Una de las cosas que más me dolía era su creciente materialismo. Al principio, jamás había sido una persona interesada en cosas materiales, pero ahora constantemente me reprochaba por no regalarle cosas caras o por no llevarla a lugares lujosos a comer. Le explicaba que, con lo que ganaba en las aplicaciones, no me era posible ofrecerle ese estilo de vida, pero ella no parecía entenderlo. Decía que no le importaba el dinero, pero sus palabras y actitudes me decían lo contrario. Le ayudaba con el arriendo, pero todo lo demás, como los gastos del día a día, los cubría yo. A pesar de eso, nunca era suficiente para ella. Cada vez que intentaba conversar sobre nuestras finanzas o sobre cómo podríamos mejorar nuestra situación, me encontraba con una barrera emocional. Parecía que mis esfuerzos no eran valorados. Me dolía ver cómo las expectativas de ella se volvían cada vez más altas, mientras que mi realidad era otra. Sentía que estaba dando lo mejor de mí, pero no era suficiente para ella. Me encontraba atrapado entre dos mundos. Por un lado, estaba el amor que había compartido con ella, la chica con la que había estado durante más de 3 años, pero por otro lado, estaba la realidad de que me estaba sintiendo cada vez más solo. ¿Qué le estaba pasando? ¿Dónde estaba la chica que conocí y que tanto me enamoró? Le di vueltas y más vueltas a la situación, preguntándome si esto era normal en una relación, cuando se empieza a vivir juntos. ¿Es común que las personas cambien tanto cuando se mudan con su pareja?
No quería perderla, pero también sabía que no podía seguir viviendo en un ambiente tan tóxico. Necesitaba paz mental. Sentía que, por más que lo intentara, las cosas no mejoraban. Decidí que tenía que hablar con ella de manera directa. Ya no podía seguir ignorando cómo me sentía, pero al mismo tiempo tenía miedo de cómo reaccionaría. A veces pensaba que ella ya no se preocupaba por mí como antes. Las promesas de cuidarnos mutuamente, de ser un equipo, ya no parecían ser una prioridad para ella, y lo que más me preocupaba era que no sabía si nuestras discusiones constantes eran una señal de que estábamos simplemente en una mala etapa, o si estábamos simplemente creciendo en direcciones diferentes. Finalmente, un día, después de una discusión que casi termina en un grito, decidí hacerle una pregunta que llevaba tiempo rondando en mi cabeza. Le pregunté si ella aún me veía como la persona con la que quería pasar su vida, o si nuestras expectativas ya no coincidían. Al principio me miró sorprendida, como si nunca hubiera considerado esa posibilidad, pero después, con una expresión seria, me confesó algo que me dejó perplejo. Ella había cambiado, no solo en su actitud hacia mí, sino también en lo que quería para su futuro. Me dijo que, aunque aún me quería, no estaba segura de qué tan compatible éramos ya. Aquello fue como un balde de agua fría. La realidad golpeó de manera brutal. Todo lo que pensaba que entendía sobre nuestra relación se desmoronó en un instante. A partir de ahí, la situación se volvió aún más compleja, pero al menos ahora tenía una respuesta, aunque no era la que esperaba. Tomé un tiempo para reflexionar sobre lo que quería realmente. No podía seguir viviendo una relación que me estaba desgastando emocionalmente. La paz mental que tanto valoraba se había convertido en una necesidad innegociable. Al final, supe que no podía seguir con alguien que ya no compartía las mismas expectativas que yo. Y aunque me dolió, sabía que tomar distancia era lo mejor para ambos. Dejé la ciudad y regresé a mi pueblo, buscando lo que siempre había deseado: tranquilidad y equilibrio. No fue fácil, pero me di cuenta de que a veces el amor no basta. La relación no tenía futuro si no había respeto mutuo, comprensión y un deseo común de crecer juntos. A veces las personas cambian, y no siempre de la manera que esperamos.